Bueno, buenos días. Gracias por venir. Hemos convocado esta rueda de prensa para presentar un proyecto que tenemos para uno de los barrios que en materia de accesibilidad y de movilidad es uno de los más complicados. Y es por eso que la intención es hacer un estudio en detalle de todas las particularidades que tiene el barrio. Estamos hablando de Rafalbey y estudiar no solo la movilidad, sino sobre todo la accesibilidad, también el arbolado y la seguridad del barrio. Es un barrio, como decía, complicado porque se ha ido creciendo sin tener claro o no tenía como objetivo la accesibilidad cuando se dibujaba el barrio y por tanto han quedado muchos flecos que poco a poco hay que ir corrigiendo. Lo que pretende el proyecto que vamos a contratar es, como decía, la mejora de seguridad y accesibilidad. También estudiar los itinerarios a los distintos colegios, comercios, centros de salud y distintos equipamientos que tiene el barrio, como hacemos en otros barrios, y priorizando esas rutas, haciéndolas más seguras, mejor iluminadas, más accesibles, para que la gente que transita y se conecta por estos equipamientos lo haga con seguridad. Es también una petición muy reivindicada por los vecinos de la zona, la mejora de aceras y la accesibilidad, y por eso también hemos decidido hacer un estudio en detalle e ir solucionando estos problemas poco a poco. Como prioridad en el estudio que se va a realizar, bueno, hemos encontrado que el mayor foco de conflictos se ve en este barrio, en los cruces, donde normalmente un coche cuando tiene que atravesar un cruce se asoma demasiado y eso genera episodios de inseguridad, no solo para los propios coches, sino para los peatones que se disponen a cruzar cada uno de los cruces. Es por eso que hemos marcado en un plano y como prioritario pedimos a la asistencia técnica que haga el estudio, que estudie cada uno de estos cruces. Creemos que empezando por los cruces se mejora muchísimo la accesibilidad. En muchos casos lo que se pretende es, ya vamos a ver más adelante las distintas fotos, porque cada cruce tiene su particularidad, su tipo de tránsito. Algunos corresponden a itinerarios, como decía, que conectan equipamientos, otros que conectan con parques. Entonces cada cruce hay que tratarlo con cierta particularidad. También se estudiará aquí la conexión de espacios verdes. Vemos que tenemos espacios verdes en la ciudad y particularmente en este barrio también, que muchas veces no coincide, por ejemplo, el paso de cebra que conecta al espacio verde con el propio itinerario del parque. Es decir, la persona cruza hacia el parque y se encuentra que en el propio parque no hay una continuidad en el itinerario. Esa es una de las cosas que se intentan corregir en este proyecto y también que estamos estudiando en distintos espacios verdes de la ciudad, porque una de las líneas es mejorar la accesibilidad de los parques, no solo dentro del parque, sino también el itinerario. Luego también, evidentemente, se estudiará la posibilidad de cambio de sección de aceras en aquellas calles donde se posibilite. La mayoría de las calles son calles estrechas. En muchas de estas calles se aparca en ambos lados y las aceras son muy estrechas y además tienen el arbolado que ocupa prácticamente la mitad de la acera. Por tanto, hay que estudiar en detalle cuáles son las posibilidades que nos permitirían tener las aceras accesibles, ¿no? Eso se estudiará también en detalle. Básicamente, como decía entonces, se van a estudiar calles como Murta y Baladre, que tienen una particularidad, y también se va a estudiar la mejora de la conexión visual con el torrente de Navarbara. En este caso, lo que haremos también es trabajar junto con el área de movilidad para estudiar el cambio de sentido de algunas calles. No se oye. Vale. Perdón.
se cambiará el diseño de distintas calles y el sentido de, por ejemplo, en Camisa Lar lo que se pretende es el cambio de sentido. Actualmente tenemos el Camisa Lar es de doble sentido. Llegando a calle Aragón, en el último tramo, es de un solo sentido. Y en una de las intersecciones de Camisa Lar hay un cruce que es bastante peligroso, con muy poca visibilidad, y lo que se pretende, se va a estudiar con el área de movilidad, es de hacer todo el tramo de un solo sentido, mejorar también la zona peatonal, es decir, el itinerario peatonal, y mejorar sobre todo la seguridad de los vehículos que se interceptan a Camisa Lar. Ahora veremos algunos ejemplos de las cantonadas de los cruces. Cada cruce, como decía, tiene una particularidad distinta y un uso distinto. Y en la mayoría lo que vamos a hacer es hacer, por ejemplo, lo que hemos hecho en la Cruz Roja, en la zona de Cruz Roja, es decir, no solo ensanchar aceras, sino en el tramo, sobre todo de la esquina, ensanchar la acera en el último tramo y hacer las típicas orejas, es decir, el pavimento que sobresale un poco más de la plaza de aparcamiento, es decir, quitando a lo mejor en algunos casos un tramo de aparcamiento, y hacer en algunos casos también pasos de cebra elevado, que los estamos implementando en muchos casos. Saben que siempre que se pueda ponemos pasos de cebra elevados, en algunos casos es fácil hacerlos, en otros no, porque también influye en las pluviales de la calle, por tanto hay que trabajar eso también. Pero siempre que se pueda, y sobre todo en este tipo de barriadas, se ponen pasos de cebra elevados porque mejoran la accesibilidad, porque no hay ningún tipo de desnivel respecto a la acera, y por otro lado ayuda a que el tráfico de coches aminore la velocidad y pacifique así el tránsito. Es decir, llegando a una esquina, que es uno de los problemas que tenemos en este barrio, que los coches llegan muchas veces, como son todas cruces de calles secundarias, vienen con mucha velocidad en algunos casos. El paso de cebra elevado lo que hace es evitar que cojan velocidad y aminorar el tránsito cuando lleguen al paso de cebra. Aquí vemos algunas fotos, esto luego le pasaremos, de algunas de las esquinas que se evaluarán. En algunos casos se va a permitir, porque el espacio así lo permite, poner arbolado. En aquellas esquinas donde se permita se pondrá arbolado. Seguramente se hará también con el pavimento estructural. Se va a estudiar de qué manera en cada una de ellas, según qué tipo de servicios haya también en el subsuelo, se podrá poner suelo estructural. En aquellas esquinas donde no se pueda poner arbolado, se verá de trabajar en las esquinas del frente, digamos. Pero en cualquier caso el árbol sí creemos que debe tener presencia o no debe quitarse arbolado. Como decíamos, el barrio tiene un problema de accesibilidad y mucho es debido al arbolado. Lo que se pretende es reordenar ese arbolado poco a poco, pero en ningún caso quitar arbolado de los barrios. Pasamos, bueno, aquí vemos otros tipos de esquinas. Es importante también mejorar la visibilidad con lo que pretendemos con estas orejas. Un ejemplo es la que pusimos en la esquina de la Cruz Roja. Lo que se pretende es que el coche tenga más visibilidad, no solo que vea al peatón llegar, sino que vean a los coches también llegar, y el peatón se sienta más seguro. Es decir, el peatón, al tener más espacio para avanzar, no le tapan los coches y por tanto tiene más visibilidad y puede cruzar seguro. Sobre todo es una zona donde, en la zona de los colegios, esto lo implantamos y funciona muy bien, porque los niños muchas veces por la altura no son capaces de ver si viene un coche, si hay un coche aparcado cerca, y por tanto cruza muchas veces rápido y genera un peligro. Con esto se soluciona en gran parte eso. Con el área de movilidad, como decía, se estudiarán en algunos casos, y se ven en las fotos, no hay pasos de cebra. Se pondrán los pasos de cebra porque son importantes para mejorar la ciudad y para mejorar el itinerario que conecta distintos equipamientos.
Y bueno, estos son distintos ejemplos. En algunos casos tenemos edificios construidos, en otros tenemos casas bajas. En los sitios donde tenemos casas bajas es más fácil poner arbolado o estudiar poner arbolado. Por eso el estudio nos dirá si es posible. También hay que hacer un estudio bastante estricto de lo que hay en el subsuelo. Mapear, digamos, el subsuelo, porque eso es importante a la hora de planificar lo que es la gestión de arbolado, etcétera. Luego vemos, por ejemplo, en esta esquina, vemos que hay postes de electricidad. Muchos de estos postes son de GESA, otros son de Telefónica. La intención es ir quitando este tipo de cableados aéreos que no solo dificultan, perjudican estéticamente a la barriada, sino también el tener un poste de madera que normalmente está mal ubicado imposibilita tener una buena accesibilidad. Se hablará con las compañías y se negociará de qué manera podemos ir soterrando todo este cableado a medida que vayamos renovando las aceras. Creo que es también una línea de trabajo muy importante. Bueno, aquí hay distintos planos, los pasaremos, son ejemplos de las distintos cruces. Cada cruce tiene su particularidad, como decía, y su complicación a la hora de abordarlo, y por eso hemos pedido también el estudio. El estudio lo que nos posibilitará también, además de que hay un dinero de capitalidad de 300.000 euros para trabajar en este barrio, que se utilizará en base a lo que salga del proyecto, permitirá también todos los detalles que queden por realizar y que queden fuera de este presupuesto, abordarlos con el nuevo pliego de vialidad que nos permitirá ir renovando las aceras. Este tipo de barrios que se han mantenido realmente poco, se ha hecho un mantenimiento muy escaso, hay aceras que no se han tocado en 20 años, son prioritarios para nosotros y son prioritarios también y así lo aborda el pliego de vialidad, donde se trabajarán renovando este tipo de aceras. Para eso se ha dotado el pliego también de casi un 45% más para poder abordar y llegar a toda la ciudad. Bueno, aquí tenemos el plano de los cruces, como decíamos, y aquí vemos las alineaciones existentes. En la documentación que les pasaremos se ve mejor, pero todos estos puntos son las calles que tienen alineaciones, que habrá que ir ordenándolas de a poco o hacer un trabajo de estudio de cada una de las calles para mejorar la accesibilidad, y las calles donde no hay alineaciones, ver de qué manera dotamos de arbolado aquellas calles donde por distintos motivos no se ha puesto ningún tipo de árbol. Muchos de esos motivos son, como decíamos, que hay cableado aéreo o hay postes de otros servicios de Telefónica o de GESA que han imposibilitado también poner este tipo de arbolado. Por tanto, una de las intenciones es no solo ordenar el arbolado existente, sino dotar al barrio de mejor arbolado y, por tanto, de mejor calidad.